Ok. Buenos días. Ustedes son los fieles. Por lo menos los que estoy viendo. En la casa ahí no sé. Supongo que también serán los fieles que van quedando. Tengo. Bueno, ustedes saben cuántos están conectados. ¿Cuántos están conectados? 17 conectados. Así que, bueno. Hoy día toca un cambio de tema, o sea, cambio de tema. Vamos a bajar las aplicaciones por un momento, aunque todo esto se puede combinar después. Y vamos a entrar en el capítulo de las integrales impropias. Integrales impropias. Entonces, se trata de tomar nuestra noción de integral, con la que hemos estado trabajando hasta ahora, y sacarla o extenderla hacia casos de los cuales no la habíamos permitido, casos en los cuales la función no serían integrables. Ahora, no son casos así tan como que funciones demasiado raras, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es sacar esa limitación de pedir que la función sea acotada y sacar la limitación de que la integral sea sobre un intervalo acotado. Entonces, vamos a ver qué pasa si es que le sacamos si es que queda algo, o sea, si es que las funciones le permitimos que no sean acotadas y que los intervalos que sean infinitos, hasta más infinitos. Entonces, vamos a ver, estudiar casos en que f no es acotada. Y el intervalo podría también, se va a poner I o, ¿eh? I o el intervalo de integración no sea agotado. Vamos a ver. El segundo caso, que es un poquito menos traumático, bueno, cuando el intervalo no es agotado, significa que queremos integrar la función, por ejemplo, hasta más infinito. No hasta un b. Seguir como más infinito. Entonces, vamos a distinguir en casos y ver en cada caso qué es lo que resulta. El primer caso va a ser intervalo no agotado. Y el segundo caso, que la función sea no agotada. Eso lo vamos a ver en segunda parte. Entonces, primer caso, intervalo no agotado.
O sea, vamos a tener una función f que está definida desde un real a hasta infinito a valores en R. Y le vamos a pedir una primera cosa. Entonces, tal que sea, o sea, sea f una función ahí que tenga la posibilidad de calcularse, su dominio llega hasta R infinito. La idea es que podamos integrarla, que es lo que significa eso. Tal que, primero, cualquiera que sea x en el intervalo a infinito, o sea, cualquier x mayor que a, ¿cuánto? X mayor que a, pongamos así, que no sea tan terrible. F integrable en AX. O sea, en todos los intervalos finitos o intervalos acotados que llegan hasta un X, ahí sí es integrable. Y segundo, bueno, si es integrable significa que puedo calcular la integral hasta X. Entonces puedo decir que la integral desde A hasta X de F un cierto número, pero va a depender de X, hasta dónde la estoy integrando. Entonces, para que sea integrable, lo que queremos definir, ¿qué pasa? Que hasta infinito vamos a decir que esto, su límite, cuando X va a infinito, no hace que sea el intervalo, que sea el intervalo, bueno, si esa cantidad converge, vamos a decir que ese límite existe. Eso existe, ¿ya? O sea, la función es integral en todo intervalo y el límite cuando X tiende a infinito de esas integrales existe. En ese caso vamos a decir que la función tiene una integral impropia. Entonces diremos que f tiene integral impropia y se le... Bueno, como este es el primer caso, bueno, le pusimos primer caso a este, pero estas integrales vamos a decir que la integral impropia es de... ¿Tiene integral impropia? No, se dice que es de primera especie. Como el primer tipo, más bien especie como tipo, ¿ah? O sea, el primer tipo de integral impropia, en este caso se dice que esta función tiene integral impropia o integral impropia de primera especie. Y la integral entre a e infinito de f se define como ese límite. Es casi como lo que uno hubiera pensado, ¿no? Entonces. Veamos un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo, pero es un ejemplo central, así que hay que entender bien este ejemplo, que es sencillo, pero con este ejemplo después uno entiende muchos otros. Ejemplo. Digamos, la integral de a infinito de 1 partido por x, le vamos a poner de con a. Bueno, al poner a mayor que 0 me estoy
asegurando de que esta función no sea agotada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 partido por x es decreciente en los positivos. En 0 tiene un problema que se va a infinito. Pero si parte un poquito más allá, de ahí empieza a bajar desde ese valor, empieza a ser cada vez más chico. Una cosa que no dije, es que, ¿no? Si la función es integrable en todo este intervalo, la función tiene que ser acotada. Porque nuestra definición de integrable eran funciones acotadas donde ocurría una cosa ahí de los sumas superiores, sumas inferiores o integrales inferiores y superiores que convergían ahí tenían un mismo supremo o ínfimo, no sé. ¿Ya? Pero para ser integral tiene que ser acotada. Entonces, en este caso, como le estoy pidiendo que sea integrable acá, tiene que ser acotada. Ahora, una función puede ser acotada en todos estos intervalos y no ser acotada en el intervalo hasta infinito. ¿Sí? ¿Lo ven ahí claro? Por ejemplo, toma la función x cuadrado. Claro, dejemos ese para. Veamos el ejemplo primero y después volvemos sobre el. Puede ser acotada y no ser acotada en el intervalo infinito. Veamos acá. Entonces, esta es acotada. 1 partido por x es, de hecho, continua en a infinito. ¿Ah? La única parte donde no es continua es 0 y lo estamos sacando. Entonces, si es continua, luego es integrable en cada. ¿Por qué es integrable? Cada a, x. ¿Qué sabíamos nosotros? Claro, hay ciertas familias de funciones que sabemos como que automáticamente tiene su teorema ahí y son integrables. Y de hecho son dos las que vimos. Que eran las funciones continuas en un intervalo de esos continuos, intervalo cerrado o agotado, son integrables. De hecho, también ahí las funciones continuas son acotadas. Me imaginé que estaba acotando eso, pero a más que ser acotadas son integrables. Son acotadas e integrables. Y las otras funciones que eran integrables automáticamente eran las funciones. ¿Se acuerdan? Fueron dos casos de funciones que tenían una propiedad en intervalo y eso la promovía inmediatamente a la categoría de integrables. Podían ser continuas, caso de acá, o monótonas. ¿Ah? O sea, si era creciente o si era decreciente, era integral. Y ahí, de hecho, la demostración de que era integral es mucho más simple para las monótonas que para las continuas. Pero es integral. Entonces, tengo la primera como propiedad que tiene que cumplir, la primera condición se tiene. Entonces, luego integrable ahí, se cumple y. Bueno, esta de acá, en este caso, habría que mirar qué es lo que pasa con el límite. Ya, entonces veamos 2i. O sea, el límite, cuando x tiende a infinito, de integral de a hasta x, y la función, como el x lo estoy usando aquí como límite de integración, no lo voy a usar como variable. Entonces, a la variable de integración uno le puede poner el nombre que uno quiere. Vamos a poner, por ejemplo, 1 partido por u de u. Vale. Entonces vamos a estudiar qué pasa con el límite. Y esta, sabemos, le podemos encontrar una primitiva fácilmente, tenemos al ojito, al ojo,
que es el límite cuando x tiende a infinito, primitiva de 1 partido por u, logaritmo natural de u entre a y x. O sea, el logaritmo natural, para el límite. Quedó el límite ahí. Límite de el logaritmo de x menos el logaritmo de a. Cuando x tiende a infinito. ¿Y cuánto es ese límite? Está fijo. Esto convierte al logaritmo de a, fijo. Pero ¿qué tiene el logaritmo de x cuando x es infinito? Así que este es infinito. Ahora, ese infinito entra en la categoría de que existe o no existe. ¿Qué dicen ustedes? Quizás para evitar confusiones, vamos a decirle que existe en R. O sea que el límite es un número real. Ese es el caso que tenemos. El límite existe y es un número real. Entonces aquí, si quieren, existe, pero no es real, es infinito. Vamos a decir, no se cumple. Por lo tanto, esta función no tiene integral impropia de primera especie. Ahí. Ya. Digamos que ahora, cuando estemos en el tema de las integrales impropias, hay dos cosas que interesan. Uno, es saber si tiene o no tiene, si es o no es integrable de primera especie, en este caso, primera especie que estamos viendo. O sea, si este límite existe o no existe. Y otro, y una vez que uno dice ya, bueno, aquí no, pero si es que uno dice sí, el límite existe, calcularlo. Con dos cosas. Determinar si tiene integral impropia, eso es, existe o no existe el límite, y el valor que tuviera ese límite. En muchos casos uno se queda como en la primera parte, o sea, uno dice sí, la integral propia existe. Pero no sé cómo calcular, no quiero calcular, no necesito calcular el valor de ese límite. O lo calculo, sé calcularlo, lo quiero calcular, lo necesito. En algunos casos va a ser un límite o algunas integrales que se resisten, ese límite muchas veces requiere poder encontrar una primitiva. Entonces depende, si es una función a la cual somos capaces de encontrar la primitiva, ya esa primitiva haciendo esta cosa podemos calcular el límite, perfecto. Pero pueden haber casos en los cuales esta cosa se complique, no sabemos cómo calcular, pero sabemos que tiene ese. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, entonces, ¿qué es lo que decimos en este caso? Bueno, aquí como no existe, nos quedamos ahí. Entonces, se dice que 1 partido por x a infinito de x no. Hay varias maneras. Se dice no converge. Porque esa integral, que como límite, ese no converge, uno dice directamente que la integral no converge, pensando que hay un límite ahí. O que no tiene integral indefinida. Perdón, indefinida, impropia. Impropia. No tiene integral impropia. Propia.
de primera especie. ¿Ya? Ok. En el próximo capítulo vamos a estar viendo series. La próxima semana vamos a estar viendo series. Y esta va a tener una serie, va a ser como parecida o muy pariente de una serie que tampoco es una serie competente. Es la serie de los uno particulares. Se llama serie armónica. Recordémonos de eso. Ya. Vamos a ver aquí como lo que estaba recién diciendo, o observación. Que integral de a x de f, perdón, más. Que f sea integrable en todo el intervalo, f integrable en ax requiere por lo menos que sea acotada. Entonces requiere que f sea acotada. Bueno, y baja, ¿no? No basta con ser acotada para ser integral, pero requiero que sea acotada para poder ser integral. Después hay otras cosas que ver, pero acotada. Entonces, cuando uno dice que tiene integral de primera especie, uno dice que sea integral acá, de partida tendría que ser acotada. Pero puede no ser acotada en a infinito. O sea, ser acotada en un intervalo, o en todos los intervalos hasta cualquier x, no dice que sea acotada hasta infinito, ¿no? Por ejemplo, entonces le decía yo, x cuadrado continua y acotada. O sea, continua. Vamos a poner una x porque ya estoy usando x, estoy a poner t cuadrado. Continua en ax, pero t cuadrado no es acotada en a infinito, ¿no? Porque x cuadrado tiende a infinito. X cuadrado crece, así que. Pero si me detengo en un x cuadrado que va creciendo, me detengo en un x, ahí tengo una cosa. Hasta ahí llegó. Si sigo con el x más allá, va a seguir creciendo, pero si me detengo en ese x, me da acotada. Pero si dejo el x irse al infinito, wow, esa función ya no es acotada. Ahora, en general, para que tengan integrales propias de primera especie, no sé qué creen ustedes que tiene que pasar a ello a ver que se va alejando. La idea es que tenga una cosa más importante, más fuerte que solamente ser acotada. No basta ser acotada. Por ejemplo, tomen una función acotada, constante, una función constante acotada. Esa función constante, ¿tendrá integral impropia? Pongo aquí otra observación. Si f es acotada en a infinito, e integrable, bueno, integrable, puede no ser de a infinito, de f, convergente. O sea, el que sea acotada hasta más infinito no me asegura nada, es insuficiente para asegurar que la integral sea convergente. Yo les decía yo, piensen en la función constante. Si pongo una función constante, esa va a ser acotada, y la integral de 0 a infinito de la constante sería la integral entre 0 y x de la constante. Digámoslo ahí.
digo, por ejemplo, f de x igual a c, constante, la integral de a a infinito de f igual a la integral de a infinito de esa constante, que sería el límite cuando x va a infinito de integral de a hasta x, de la constante. De x. No de x. No, porque es el mismo que acá, así no puedo usar, ya dejo ahí. ¿Y cuánto vale la integral entre a y x de la constante? C por menos orden. Pero parece que dijiste algo así como C por x menos a. O sea, piensen ahí que este es como el área de un rectángulo de altura C y la base del rectángulo es x menos a. Así que el área esa, ¿no?, para borrarse. Ya, y eso le pasa que es C por x menos C por a, que constante C por x cuando es distinto. Salvo que la constante sea 0. Entonces esto tiene infinito, C distinto en C. Entonces, en general, las funciones agotadas tienen problemas. No basta. ¿Qué es lo que uno esperaría para que tuviera integral impropia? En el fondo, la integral impropia tiene esto. Aquí está el a. Tengo mi función. Y digo, voy a integrar hasta x. ¿Ya? Y eso me da esta área. Supongamos en el caso que esto se interprete como algo. Lo paso al lado negativo y todo. Y hago el x tendrá infinito. Entonces, esta área es como el área de la curva infinita y el eje. ¿Ya? O sea, esto lo hago tendrá infinito. Llego hasta aquí, pero eso avanza. Entonces, ¿qué es lo que uno...? Claro, si esta es la constante, como que esto nos van de agregar área. ¿Y qué es lo que esperarían ustedes de esta, para que el integral sea convergente? Ah, se va achicando, claro. O sea, que la distancia entre el gráfico y el x se va haciendo más pequeñito. O sea, uno esperaría como que pasa algo así como que de aquí esto se va pegando para que lo que va aumentando el área de alguna manera se vaya frenando y va llegando como una asíntota. Eso es el límite, no sé decirlo, sino que vamos a ver sobre eso, pero esa es la idea intuitiva que uno tiene. Vamos a formalizar. Ahora, en la función 1 partido por x hace eso. La función 1 partido por x se va a 0, pero es insuficiente. O sea, no es infinito igual. ¿Por qué? Bueno, dice, se va a 0, pero muy lento. Tiene que irse a 0 más, de forma más violenta. Vamos a eso y pone más también propuestas para no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? F de x igual 1 partido por x si tiende a 0, pero no lo suficientemente
entre. Claro, ¿no? Lo pongo entre comillas porque es algo que tenemos que aclarar, ¿no? Pero veamos el ejemplo 2, donde vamos a agarrar toda una familia que son todas las 1 partido por x o alguna potencia. Como así, quiero calcular entre a e infinito de x a, bueno, noble de t y t elevado a alfa. Entonces también vamos a dejar fuera el 0, o el de una positiva, y preguntarnos si al ponerte alguna potencia, eso nos da alguna posibilidad de convergencia o no. Sean convergentes. Nuevamente aquí estamos en un caso en el cual estas podemos integrarlas de forma explícita. O sea, tenemos para alfa igual a 1 da los logaritmos y para t a alfa, con alfa distinto de 1, da otra potencia. Esas son potencias. Entonces, calculemos eso. Bien. Ya, entonces voy a calcular la integral. Alfa en R, bueno, alfa distinto de 1. Alfa distinto de 1, porque alfa igual a 1 ya lo vimos y ahí. Y si fuera distinto de 1, ¿qué pasa? La integral entre a y x de t elevado a alfa. Bueno, yo soy un poquito así como. Yo sé calcular las primitivas de las potencias, pero cuando está el numerador, aquí está el numerador. Entonces lo voy a llevar al numerador. Así que la integral en 0 entre a y x de t a la menos alfa de t. Y ahí sí, esa primitiva ya la conozco, que es sumarle 1 al exponente y dividir por ese mismo exponente. Ya. T elevado a menos alfa más 1 menos alfa más 1 entre a y x. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? Entonces, en x, ¿ya? Vamos a ver aquí. X elevado a menos alfa más 1 partido por menos alfa más 1 menos en a. A elevado a menos alfa más 1 partido por. Entonces, para que sea convergente esta integral, cuando x va a infinito, tiene que existir el límite de esto. Eso no me importa porque es una constante. Este es el que hay que ver. Entonces, ¿qué saben ustedes del límite x elevado a un exponente? No voy a dar porque b. Antes de mirar. ¿Qué pueden decir del x elevado a beta cuando x tiene infinito? ¿A qué tiende eso? Depende del beta. Vamos a decir que ese límite. Perdón, si beta es mayor que 0. Mayor que 1. Ahí yo le voy a hacer el beta igual 0, que me gusta. X al hacer 1, así que no. Ya. ¿Cuáles otros límites?
Infinito, claro. Cuando x en vez de positivo, una potencia positiva, esto crece. Es infinito. Y el que quedaría sería negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? ¿Ah? Sería cero. De hecho, si ves de positivo, 1 partido por esto sería 1 partido por x a la menos beta, y ese, si la beta tiene infinito, 1 partido por eso tiende a 0. Bueno, como quieran verlo. Son 3 casos, o sea, o bien converge a 1 cuando es de 0, o bien va a infinito cuando es positivo, o a 0 cuando es menos que 0. ¿Ya? Entonces, en el caso de acá, que era esta, esta es la que quiero ver. Esa no tiene problema, fija. Esa de ahí. Entonces, por ahí, t a la menos alfa más 1 igual menos alfa más 1. Cuando, no, perdón. Era x. X va a infinito. ¿Ya? Entonces aquí como que hay muchos alfa más 1 menos, así, pero no hay que enredarse, hay que decir este exponente, ¿qué tiene que pasar con él? Bueno, esto es una constante. Además que como alfa ya es distinto de 1, esto es una constante distinta de 0. ¿No? Acá, igual constante. Así que no molesta. Y eso es que dar una potencia. Y lo que tenemos que saber es que depende de la potencia, puede ser 1, 0 o infinito. El 1 era cuando v de 0. El 1 convertía a 1 cuando v de 0. Pero el v de 0, ¿qué significa acá? Que esto es 0. O sea, que menos alfa más 1 es 0, significa que alfa vale 1. Y ese caso ya lo tenemos fuera, porque es el caso que da un logaritmo y no da eso. Bueno, está fuera. Entonces, hay 2 casos en que menos alfa más 1 es positivo y menos alfa más 1 es negativo. Si es positivo, bueno, depende. Si es positivo. No sé qué signo tiene menos alfa más 1 para ser positivo. Esto positivo significa que alfa es menor que 1. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ya, dejémoslo ahí. Porque atender infinito, pero por el signo de esto. Entonces, en principio, uno podría poner más menos infinito y aquí 0. Ahí converge 0. Pero que sería igual a, bueno, esto significa que alfa es mayor que 1. Eso, no, alfa es, perdón. Y acá, alfa es mayor. O sea, en este caso no converge. Bueno, el más menos, ¿por qué puse el más menos? No sé si se entendió el más menos. Porque depende del signo que tenga esto de acá. De hecho, pues ya que sea infinito, es que no converge, así que ahí estamos mal, pero el signo es el signo de menos alfa más 1. Porque aquí en este caso el... no. Estoy pura lesión. Ese signo lo sabemos acá.
¿Cuál es el signo de menos alfa más 1? En este caso. Positivo. Así que en realidad estoy puro. Vale. Ya, ahí se agarraron las peleas. Entonces, en resumen, ya vimos, en resumen, bueno, de hecho aquí la pueden calcular, porque esto tiende, cuando es calculable, cuando converge, que es este alfa mayor que 1, esta cosa tiende a 0, así que ese es libro. Pero en resumen, la integral de a infinito de t elevado a alfa de t converge espera, estoy. Que aquí lo había puesto 1 partido por x, ya, 1 partido. Como así, 1 partido por t a la alfa. 1 partido por t a la alfa. Converge si alfa es más grande que 1. Y diverge si es que alfa, bueno, es menor que 1, pero primero vimos el caso alfa igual a 1, y también pasaba que en alfa igual a 1 era divergente, entonces menor o igual que 1. O sea, y ahora uno conectando con, decíamos que el 1 partido por x no nos da una integral convergente, porque a pesar de que el 1 partido por x se va achicando, va tendiendo a 0, como que no va tan rápido, no converge en 0 tan rápido. Pero si es que lo elevamos a una potencia, lo que sea más grande que alfa, ahí sí va a ser más rápido. O sea, en el fondo, cualquier número alfa mayor que 1 va a generar valores menores del 1 partido por t a la alfa. Mientras más grande el exponente, más rápido se va a 0. Ese es como la idea que hay que recordar. Entonces, veamos entonces, la idea es que moraleja, digamos, más rápido f de x tiende a 0, más posibilidades de integral de a x a infinito de f. Pero es como una idea intuitiva, o sea, hay que hacer el cálculo, no basta decir que es más. En el caso de las potencias, ocurre que es cierto, o sea, para alfa igual a 1 no, pero si un poquito más, sí. Veamos un par de ejemplos rápidos en el cual podemos hacer esta cosa, que podría ser, por ejemplo, la integral de 0 a infinito e elevado a beta. ¿Qué pasa con esta integral? La integral de exponenciales de 0 a infinito. Entonces, aquí nuevamente tenemos la suerte de que estas las sabemos integrar con primitivas. Que las primitivas son exponenciales. Entonces, uno dice la integral de a x de a la beta t de t, para no poner la misma variable que allí. Eso sería e a la beta t partido por beta. ¿Sí?
entre A y X, que sería 1 partido por beta, E a la beta X menos E a la beta A entre 0, 0, 0, 0. Bueno, puede ser A, da lo mismo, pero no había puesto 0. 0, 0, beta por 0, es 1. Entonces, todo depende. Entonces, es convergente si el límite de a la beta X, pues todo lo está fijo. El beta I. Bueno, hay un caso, pongamos aquí para no errar, ¿no? Pero el beta distinto de 0. Sí, porque si beta es 0 aquí, ¿qué pasa con beta igual 0 ahí en este ejemplo? Es una constante, que es el caso que habíamos visto. O sea, si beta es 0 es la integral de 1. Y a la 0 es 1. ¿No? Así que beta distinto 0. Entonces, esto va a ser convergente si esta parte de acá, que es la única que se mueve, converge. ¿Y qué saben de la exponencial? Que la exponencial no es, la exponencial tiende a infinito, tiende a 0 en vez de infinito. O sea, si esto de acá tiende a más infinito, es infinito, no converge. Si esto acá tiende a menos infinito, esto tiende a 0. Y para que esto tienda a menos infinito, entonces hay una condición por el beta, porque el x se va a infinito. El x se va a infinito, va a ser lo que quiero. Si x va a infinito, para que beta x se vaya a menos infinito, tendría que ser beta negativo. Entonces, cuando beta es positivo, entonces, si beta mayor que 0, diverge, no integrable, ¿ya? Y si beta negativo, converge. Y de hecho la pueden calcular que la integral de 0 a infinito para beta negativo, y a la beta x de x, sería el límite de 1 partido por beta, y a la beta x menos 1, y eso tiende a 0. Cuando es negativo, esto acá tiende a 0, así que sería igual a menos 1 partido por beta. Y quedé medio pensativo porque dije, da un área negativa, extraño. Pero no, beta es negativo, así que menos 1 partido por beta es positivo. Y les voy a dejar uno, les voy a decir qué es lo que pasa, ¿sí? Aquí está el hecho, la idea que uno también tiene de las exponenciales es que las exponenciales crecen muy rápido y decrecen muy rápido. O sea, el más infinito se va al infinito muy rápido, más rápido que todas las potencias de x, y cuando vamos a ver el infinito, se van a cero muy rápido, más rápido que todas las potencias de x. Entonces, de alguna manera, esta beta negativo va a ser más rápido que el 1 partido por x, que era un modelo que nosotros habíamos anticipado. Pero, cuidado. Voy a poner un ejemplo. Pero eso lo hacen ustedes. Que es integral de x partido por x veces el logaritmo natural de x. Para no tener el problema de a infinito, con a mayor que 1. Porque en 1 el logaritmo se anula. Así que, bueno, entonces, con solamente el logaritmo no era suficiente. Si es que el logaritmo lo multiplico por, si al x lo multiplico por el logaritmo, como tratar de apurarlo un poquito, ¿qué creen? ¿Será convergente o no?
La primera reacción de uno es decir, bueno, si lo mejoro un poquito, eso se va a ir a cero más rápido que 1 por t por x, porque está multiplicado por otra cosa que sea infinito acá. Se va a hacer cero más rápido. Pero el logaritmo no es suficiente. El logaritmo es una cantidad creciente, pero que es muy lento. El logaritmo que es súper lento. Entonces, esto. Entonces, ejercicio. Ver y divertir. Ajá. Eso. Veamos el segundo caso. Ahí ya hemos visto varios ejemplos de... El segundo caso es que la función no es acotada. Vamos a decir f no es acotada en... Pero, primera cosa, vamos a decir que es cerca de B donde está el problema. Como que para que no sea acotada, uno dice, lo que pasa es que esta función tiene una asíntota vertical. O sea, cuando me voy acercando B, la función se va a infinito. Eso no es acotada. Pero le vamos a pedir que f es integrable en a, x para todo x perteneciente a abierto en B. Los x que están un poquito antes de B, ahí sí. Y segundo, vamos a ver, siguiendo la idea del primer caso, el límite de la integral entre a y x, cuando x tiende a B por la izquierda, o sea, desde abajito de B, de F, converge. O existe. Ese límite existe. Aquí el dibujo es un poquito distinto del que hicimos para la otra. La otra era una cosa que en infinito sí o sí. Aquí todo ocurre en el intervalo B. Pero hay una asíntota vertical. Entonces, si no lo dibuja esto más o menos, sería algo así. A, B, y ahí se va en. Entonces, uno dice entre A y X, eso es integrable, pero quiero ver qué pasa cuando esto lo empiezo a... Entonces empiezan a agregar como toda esta franquita ahí que se tiene tabaquino, que llega al tabaquino. Entonces, igual que antes, vamos a hacer el primer ejemplo, que es el ejemplo fundamental. Vamos a ver qué es fundamental por lo que vamos a ver mañana, o sea, bien. Porque digamos que estamos limitados por ahora a ver si es que es convergente o no convergente al estudiar la primitiva. Si nos presentan un caso en el cual la primitiva se nos pone chúpera y no somos capaces de encontrar la primitiva, o es una función cuya primitiva no puede ser obtenida por los métodos que nosotros conocemos, como ejemplo que a la menos x cuadrado, el control. Entonces, como que no quedaría en la primera parte, pero este límite no tenemos cómo estudiarlo. Entonces, vamos a ver qué se puede estudiar a partir de lo que uno sabe de estos ejemplos.
como bien interesante. Entonces, ejemplo. Ejemplo, a tomar f de x. La típica función que tiene una asíntota vertical en b es una función del tipo 1 partido por b menos x. En x igual b, entonces hace 0, va a infinito. Y antes, cuando x más chiquito que b, esto es positivo. Entonces, debería dar una cosa más así. Si lo ponemos al revés, x menos b, en vez de b menos x, esta cantidad se va a hacer negativa por acá. Habría que. Es lo mismo, ¿no? Similar. Entonces, en este caso, la integral de 0 a x de f, ahora sí, vamos a poner f de t de t, cambiando ahí. ¿Cuál es una primitiva de esa función? ¿Ah? ¿Logaritmo de b menos x? Casi. Casi, cuidado. Logaritmo de b menos x. Si derivas, es 1 partido por b menos x por la derivada de esto. Entonces hay un primer signo, entonces es menos esto, ¿no? Entonces, menos logaritmo natural de b menos x entre a y x es igual a menos logaritmo natural de b. ¿Por qué puse x? Aquí había puesto un momento. Me vuelvo a menos x menos, o sea, más, porque menos más, logaritmo natural de b menos. ¿Ya? Y el límite cuando x tiende a b menos a x de f sería el menos límite de b menos x activo, cuando x tiende a b menos, más el logaritmo de b menos. Entonces ahí es el límite que está complicado y conviene hacer un cambio de variable en el límite, no en la integral, en el límite. Aquí puedo llamar a esto u igual entonces cuando x tiende a b menos, u aquí tiende, ¿vale? Por la derecha, ¿no es cierto? A 0 más. Claro, porque cuando esto tiende a b, esto tiende a 0, pero a b menos tiende a 0 por valores positivos, porque b menos algo más chico que b no alcanza a ser negativo. Entonces, por lo tanto, esto sería como una especie de ayuda a memoria ahí. Esto entonces sería igual al menos el límite logaritmo natural de u cuando u tiende a 0 por la derecha. De hecho, por la 0 por la izquierda no tendría sentido porque el logaritmo no está definido en negativo. Así que tiene que ser más el logaritmo natural de b menos. ¿Y qué le pasa al logaritmo en 0? Se va a menos. Y con el menos se va a más. Así que esto sería más. No completo. No completo. Y uno aquí, bueno,
¿Qué es lo que habrá que pedirle? Que esta cosa se vaya infinito más rápido, más lento. Entonces, vamos a ver qué pasa si es que le ponemos una potencia. Similar a lo que hicimos. Ejemplo 2. Antes de eso, supóngase que ponen B igual a 0. Si ponen B igual a 0 es como el límite en 0 menos de 1 partido por X, o 1 menos 1 partido por X. Si el 1 partido por X, cuando me iba a infinito, no iba suficientemente rápido y fallaba. Pero el 1 partido por X, cuando esto X tiende a 0, torna a 0, como que también tiene ese mismo. Tampoco se la puede integrar. O sea, la 1 partido por X se resiste en el infinito y se resiste en donde se produce la división por 0. Doble problema. Pero veamos aquí, este caso, entonces, ejemplo 2. F de X igual 1 partido por B menos X a la potencia alfa. Y estudiar la integral entre A e infinito de F con A positivo. Para no. O sea que el único punto donde. No, era positivo. Era positivo. Ya, ahí, eso. Entonces, lo que uno hace es mirar la integral entre A y X de F de T, que sería integral entre A y X de. Y aquí lo mismo que antes, con mi maña, obviamente, B menos T, B menos T, a la potencia menos alfa. Lo pongo en el numerador para usar mi fórmula mágica de la prioridad, que sería B menos T elevado a menos alfa más 1, partido menos alfa más 1, igual que antes, ¿te parece? Pero entre A y X. O sea, sería B menos X menos alfa más 1, menos alfa más 1, menos A, B menos A, alfa más 1, menos alfa más 1. Sí, lo que hay que poner aquí, y ya lo vimos en el caso alfa igual a 1, que ese ya sabemos que no. Alfa distinto de 1. Alfa igual a 1 falla, no es cumple. Entonces ahora, este de acá es una constante, da lo mismo, converge. Y acá, entonces, ¿qué pasa con el límite de B menos X, de menos alfa más 1, partido por menos alfa más 1? Cuando X tiende a B menos. Entonces vamos a hacer un cambio de variable para no enredarnos aquí con el B menos X. Vamos a decir igual que antes, U igual B menos X. ¿Ya? Igual que en esa área. Entonces, este límite es el límite de U elevado a menos alfa más 1, partido por menos alfa más 1, y U tiende a 0 más. ¿Y qué pasa con ese límite? A ver. Depende de alfa.
B de alfa, igual que antes, depende de alfa, pero ahora no sé. Tendría que ser positivo o negativo. Entonces, para no, o sea, no sé si van a enredarme o para enredarme, voy a hacer un nuevo cambio de variable para llevar este límite al otro límite que ya habíamos estudiado, el u a la beta. ¿Recuerdan? El u a la beta en infinito. Entonces, ¿cómo cambiamos un límite? La variable tiende a 0 más por un límite que la variable tiende a infinito. ¿Cuál es la forma como clara? ¿Ah? Entonces, este fue el primer cambio de variable. Y aquí, solamente para tranquilidad de espíritu, vamos a decir que y igual 1 partido por u. Y ese tiende a más infinito. O sea, si u tiende a 0 más, 1 partido por u tiende a más infinito. Entonces, con eso, ese límite queda cuando y tiende a infinito de y no nos enredemos. Bueno, voy a poner el factorcito ese ahí afuera porque se está puro lesionando. 1 partido por menos alfa más 1. Ese lo saco fuera el límite. Menos. Y queda 1 partido por y. Queda menos alfa más 1. O sea, ya va a llevar exactamente a la que digo. Vamos a poner esto en el numerador. Bueno, está en el numerador. Ah, no. Ya, pasó al denominador por el cambio de variable. Entonces es igual a 1 partido por. Bueno, más vamos a poner un número. Límite de y elevado a alfa menos 1. Donde y tiende a infinito. Igual, y ahora sí, ahí sí. Depende de alfa, sí, pero ahí es algo. Este depende de alfa, pero cuando el límite del infinito de eso es 0 o infinito. Bueno, si alfa menos 1 vale 0, ese es el caso que ya vimos antes, que ahí la cosa falla, pero tiene que ser este exponente negativo. Entonces, si es negativo, es 0. Y infinito, si alfa menos 1, esto es equivalente a que alfa menor que 1. Y esto es equivalente a que alfa es mayor que 1. Entonces, si se fijan, estas cotas o estos valores de alfa para esta integral son como los opuestos de lo que vimos para la de primera especie. Cuando me iba a infinito, el alfa tiene que ser mayor que 1. Pero cuando me voy a la asíntota vertical, el alfa tiene que ser menor. ¿Ya? Entonces, bueno, y de hecho pongamos en el tiro esto, cuando alfa vale 1 también, o sea, digamos, ya, esto. En resumen, es como la receta, en resumen, si yo quiero ver la integral entre a y b de 1 partido por b menos x elevado a alfa de x es, dependiendo del alfa, ahora, este desarrollo es súper fácil, pero conviene mejor hacerse este resumen al final, no hacerlo todas las veces.
háganlo alguna vez ustedes para convencerse, pero después dicen, estas integrales de segunda especie, que la asíntota vertical en B, son convergentes si alfa es menor que 1, diverge si alfa es mayor o igual que 1. ¿Ya? El caso igual a 1, como que fallan los dos casos. Hago un ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a... La misma idea uno la puede... En el caso de las de primera especie, que vimos hacia el infinito, podría ser hacia menos infinito. Entonces, digamos, se definen en forma análoga la integral de menos infinito hasta A de f. O sea, en vez de A hasta infinito, de menos infinito hasta A, o hasta B, no sé lo que hasta A. Es como, bueno, el límite sería, ese sería el límite cuando x tiende a menos infinito, de x a A. Y eso requiere que esta función sea integrable en todos estos intervalos para todo x menor que A. Y la otra era la integral aquí, a b de x por x menos a. Entonces el problema lo tiene aquí al principio en vez de tener al final. Ese sería el límite cuando x tiende a A. ¿Por dónde? A ver, ¿por la izquierda o por la derecha? Me puedo acercar a A. Para no pasar a llevar la parte donde nunca tendría que ser un x más grande que A. Entonces, en B, por x menos b o b menos x, b menos y por A más. Entonces eso también se puede decir. Entonces, con eso veamos un ejemplillo. Y ejemplo va a ser literalmente 0 y 1 de dx partimos raíz de x. Es uno de los casos que habíamos visto, ¿no? Claro. El problema lo tenemos ahora sí en cero, porque en cero hay una división por cero, no, en cero. O sea que estaríamos como en este caso acá. Pero si bien lo vamos a poner así como integral entre 0 y 1 de dx por x menos 0 a la potencia 1 medio. ¿Caeríamos en cuál caso? Caeríamos en el caso en que el exponente es más chico que 1. Bueno, habría que ver que en el caso de que me voy acercando acá, es la misma regla de función. Bueno, lo podemos calcular aquí en forma, no sé, luego, converge. Y podemos calcularlo. Se puede calcular. Claro, porque la integral de 0 a 1
de dx partido por raíz de x sería la integral de 0 a 1 de x a la menos un medio de x, pasando ahí, poniéndolo como exponente, igual al límite cuando x tiende a 0 más juguemos aquí y cambiamos el vez del x. Para no cambiar el x ahí voy a poner cuando t tiende a 0 más, la integral de t a 1, x a la menos un medio, x. Y eso tiene como primitiva. Por primitiva sería igual a x elevado a menos un medio más 1, un medio, partido por un medio, entre t y 1. O sea, eso es 2 raíz de x, 2 raíz de x. 2 raíz de x entre t y 1 igual a 2 raíz de t. Perdón, faltaron los límites, Límite t tiende a 0 más. Límite t tiende a 0 más. Igual. Límite t tiende a 0 más de 2 raíz de 1 menos 2 raíz de t. Cuando t tiende a 0, tiende a 0, así que queda 2 raíz de 1. Entonces, ¿es convergente? Sí. ¿Y cuánto vale la integral impropia de segunda especie? Esta es una integral impropia. No, impropia, no impropia. ¿Cómo se llama? Impropia. Impropia de segunda especie convergente. Y su valor es 2. Ahora, adelantemos un poquito lo que vamos a hacer el viernes, porque hay... Para esto que así no necesitamos teoremas. O sea, lo que habría que hacer en cada caso es calcular la primitiva, evaluar y ver si el límite existe. Y ahí decimos, con el límite calculamos la integral impropia o nos damos cuenta que la integral impropia no converge. Pero si es que la primitiva se nos pone de chúcara, ¿no? Hay una que es muy conocida y que este método aquí no nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, cómo hacer con el caso, se puede poner la integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado. Primero, ¿esa de qué especie es? Primera, segunda. ¿Quién vota por primera? ¿Quién vota por segunda? ¿Debo entender? La primera era cuando el intervalo ha sido infinito. Esta función no tiene asíntotas verticales en infinito. O sea, esto tiende a... Esta función es... Bueno, sabía en el control, sabe en varias partes. Es la típica función a la cual se resisten los métodos para encontrar primitiva y se puede demostrar, yo no sé cómo hacerlo, pero se puede demostrar de que los métodos que hemos visto de cambio variable y esas cosas no son capaces de presentarnos una expresión para la primitiva. Esta función es la que llaman la campana de Gauss. Entonces, en el fondo lo que estamos preguntando es si el área que está bajo la campana o bajo esta función es finita. Lo cual es súper importante porque esta función tiene que ver con la
variables de los procesos normales, la probabilidad de la normal. La distribución de los procesos normales, en general, el cero es como el que uno trata de buscarle, pero por errores o por algún tipo de fenómeno, aparecen resultados que quedan un poquito separados de cero. Y resulta que en la naturaleza, casi todos esos procesos donde hay un valor que uno espera encontrar, pero eso está sujeto a errores, si los errores son normales, la distribución de los resultados tiene como esta forma. O sea, están con un histograma donde aquí está la mayor concentración y va bajando hacia acá en esta forma. Y básicamente está bueno. Entonces es súper importante saber cuánto es eso. Y de hecho esta vale un medio raíz de pi. Ahora, ese un medio raíz de pi, obviamente no lo podemos obtener con lo que sabemos. Vamos a ver qué se puede hacer. No sé si lo vemos, se lo puedo dejar, pero se lo siguiente que lo haga. Se puede calcular eso con un poquito de maña. Pero la primitiva esa no pasa por ese cálculo. O sea, decirlo de otra manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que vamos a estar? Entonces, cuando f de x no tenga primitiva calculable, o sea, no le podemos encontrar una formulita a la primitiva, para decidir integrabilidad impropia. Para poder decidir si es que alguna integral impropia es o no es convergente, se usan métodos de comparación. Métodos de comparación. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, uno sabe que si uno compara e a la menos x cuadrado con e a la menos x, lo que pasa es que esto es fácil saber si tiene o debe, la vimos ya. Entre 0 e infinito, esta era convergente. Esta entre 0 e infinito, no sabemos. No podemos hacerlo de forma directa. Pero, podemos comparar qué pasa con este y qué pasa con esta. De hecho, sabemos que al menos e a la menos x cuadrado, que es positiva, es menor que igual que e a la menos x. Por lo menos estoy seguro que para x mayor inclusión. No sé qué va a hacer 0 y 1 ahí, pero entre 0 y 1 no es el problema, porque 0 y 1 es un intervalo dotado. 0 y 1 es una constante que habría que sumarla a lo que va a ser de 1 en adelante. Pero para x mayor que 1, lo que va a decir para x mayor que 1, x cuadrado es más grande que x. X cuadrado más grande que x. Así que como la exponencial es creciente, en x cuadrado, que es más grande que x, es más chica que está acá. ¿Ya? Entonces, tendríamos esto de acá, y por lo tanto, no sé, supongamos que en 1, en x igual a 1 es lo mismo. Pero la e a la x, e a la menos x, iría por arriba. Entonces, ¿qué es lo que uno sospecha? Que el área de la gaussiana, la función gaussiana, va a ser más chica que el área de esta. O si quieren, el límite de este tiene que ser menor que el límite de esta, y este límite sí va a ser fijo. Entonces uno puede usar
ahí lo vamos a poner un poquito más ordenado, pero pueden pensarlo mientras, una especie de teorema del sándwich. Como que la integral de la gaussiana va a ser positiva y va a estar encerrada por esta de acá. Entonces no puede, esta no puede irse a infinito. Primera cosa. Ahora, no poder algo que no sea infinito no significa que no sea convergente. Entonces, habría que asegurar, ver cómo ahí aseguramos que esto sí convierte, sí, que la otra que es más grande convierte. Esa es la idea. Si tengo una que es más grande con integral impropia convergente, la que es más chica también va a ser convergente. Entonces, por comparación, podemos sacar un montón de integrales impropias sin calcularlas, sino que comparándolas con las que se van a calcular. Y el criterio básico es compararlas con las, no con estas, sino que con las del tipo 1 partido por x a la alfa. Como ahí tenemos ya los criterios completos. Comparando cualquier función, esto por ejemplo con una de esas, estamos ya. Preguntas. Preguntas. No. La grabación está habilitada. ¿Qué pasó? ¿No estoy grabando? Sí, estoy grabando. Está grabando, no se preocupe. Está funcionando bien. Gracias. Aquí vi ahí una cosa. Buen resumen. Ya, entonces, eso. Mira, 16 participantes. Ya. Entonces, no sé, si no hay preguntas, estamos listos. Nos vemos el viernes y vemos ahí. El viernes vamos a estar viendo cómo saber si las integrales son convergentes sin tener que pasar por el trámite de encontrar la primitiva. Que es importante. ¿Ya? Ok. Vamos. Ya. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Estén bien. Estudien. De todo. Chao.